A ver, porque no sé por qué pensáis los japoneses que hay un dios en el váter. 1, 2, 3. ¡Japón con jamón! Hoy Ernesto ha tenido la idea de venir a comer sushi porque Ernesto está malito y quería hacer un regalito, ¿no? Aquí podemos beber té gratis y echamos un polvo aquí y echar agua caliente. A mí lo que más me divierte de este tipo de restaurantes de sushi que va girando es que aparte de cogerlos de aquí también puedes pedirlos directamente en esta pantalla, así que si no hay los que tú quieres por aquí girando, pues coges aquí el que te guste. Además hay una variedad tremenda, es que incluso hay sushi como de albóndigas o algo así, y esto además es que te anuncia cuando llega lo que has pedido para que no se te vaya. Pero ¿quién diría que esto lo venden en un restaurante de sushi? Esto es como una aberración al sushi. Ah, no, eso no se puede hacer. Los dos con los palillos. No. ¿Por qué no? En Japón, cuando cogemos algo con dos palillos, imaginamos que cogemos los huesos de los muertos y eso significa mala suerte. O sea, es una superstición. Es que en Japón normalmente, casi siempre, la mayoría de las veces, los muertos son incinerados y se hace un ritual en el que la familia, con unos palillos, cogen entre dos familiares unos huesos y lo van metiendo como en una especie de urna. Entonces esto de coger la comida entre dos personas con sus palillos les recuerda a ese ritual, ¿no? Es un poco mal rollo, ¿no? Es que muchos de vosotros habéis preguntado qué supersticiones hay en Japón. Entonces hoy vamos a explicar Entonces hoy vamos a enseñar las supersticiones que hay en Japón. Yo algunos de estas lo creo. Pero es que además vamos a intentar que sean supersticiones que solo existen en Japón, para que no se repitan con otras supersticiones que ya conocéis o de otros países. Hay una superstición muy graciosa que me la enseñó la madre de Yuko, y es que a mí me da mucho por silbar, sobre todo cuando estoy lavando los platos, y en casa de Yuko lavo los platos por la noche y la madre me dice que no silbe porque van a venir serpientes, un ladrón o un fantasma, no sé. Y resulta que hay una superstición sobre eso, sobre silbar por la noche, ¿no? Yo no tengo ese problema porque no puedo silbar. Qué poco arte. Es que no puedo. Los japoneses cuando pasan coches fúnebres esconden los dedos de Ernesto. ¿Los de Ernesto? Los dedos gordos. De verdad que la madre que te parió. Los esconden así, ¿no? Sí. Supuestamente si pasa un coche fúnebre y no escondes tu dedo pulgar, no podrás ver a tus padres a la hora de su muerte. Supuestamente tus padres van a morir y tú no vas a estar presente y no te vas a poder despedir de ellos. Y otras supersticiones igual, cuando tú te cortas las uñas por la noche, también cuando tus padres mueren no puedes estar ahí. Pues tú te las cortas por la noche, que te veo yo. Yo digo, esta es uña de vaca, entonces no pasa nada. Menuda manera más loca de romper una superstición, Dios. Yo os podría contar una superstición también única en Japón y que vosotros seguro, por lo menos muchos de vosotros ya la sabréis. La de los números 4 y 9, ¿no? Que significan muerte, shi o sufrimiento. Y muchos ascensores, edificios no utilizan el número 4. No hay planta número 4, no hay habitación, no sé, número 204. De hecho, nuestra casa supuestamente debería ser el número 204, porque la casa que tenemos al lado es la 203. Pero no, es la 205. Se saltan el 4. Eso es una superstición, madre mía. Pasa lo mismo que como en Estados Unidos, ¿no? Que tampoco hay planta 13 o habitación 13 y mucho menos en un hospital. Por Dios, tú pones una planta 13 en un hospital y te lo cierran. Por cierto, hace tantísimo viento fuera que no podemos ni grabar. Hemos salido a la calle más que nada para grabar y es que es imposible. Bueno. Vámonos a otro lado. Hemos vuelto a casa. Es que de verdad que fuera es imposible grabar hoy. No se podía. Hace vientazo.
¿Vosotros tenéis hipo mucho? Porque yo sí. Yo también. Pero nunca lo he tenido 100 veces seguidas. Y menos mal, porque en Japón dicen que si tienes hipo y haces 100 veces seguidas, te mueres. Si hace 99 no, pero si hace 100 sí. Por suerte no hemos encontrado todavía en un periódico a mujer hallada muerta por tener hipo. Pero es curioso y por eso estamos haciendo este vídeo, ¿no? En Japón piensan que en el bate hay un dios y mejor limpiar bien. Hay una canción que se llama Toire no Kami-sama. Mi madre también piensa, pero cree, si tú estás embarazada y limpias todos los días, entonces tus hijos son guapos. O sea que mi madre, por ejemplo, nunca limpió el váter, ¿no? ¿Qué os parece esta superstición? ¿No encontráis un poco extraño eso de mezclar el váter con tener un hijo? Es que no tiene nada que ver. A ver si es verdad está Dios en el váter. A ver, porque no sé por qué pensáis los japoneses que hay un dios en el váter. 1, 2, 3. ¡Oh, my God! ¿Qué hacen esto? ¡Qué raro! Y por eso es la primera vez que enseñamos la placa de YouTube. ¡Qué malo! Es ahí donde tiene que estar. Cuando se hacen las fotos, 3 personas juntas, y si tú te pones en el medio, te mueres pronto. Eres el primero que te mueres de los 3, ¿no? Sí. Por eso nadie quiere ponerse en medio. Yo cuando tenía 20 años me puse el kimono, ¿no? Y hacemos fotos con mis padres. Y tenía que estar en el medio, entonces la fotógrafa me dio para que tenga una peluche de Winnie the Pooh. Para ser 4 personas. Para hacer 4. Y en el caso de los amigos, cuando hay 3 amigos haciéndose una foto, nadie Pero- quiere estar en medio ahí. Ya últimamente no se lo creen, pero los mayores todavía piensan. Cuidado amigos, porque dicen que las fotos quitan el alma. Sí, algunos japoneses utilizan para no salir en la foto y yo digo una excusa, ¿no? Es que me quitan la alma, no puedo salir. Hay también otra superstición que he visto bastante con mis propios ojos, y es que cuando estaba en la universidad estaba también en un club de música y hacíamos conciertos y eso, y entonces cuando la gente está nerviosa se dice que si te escribes el carácter de persona en la mano 3 veces y te lo comes, es como si se te va la vergüenza y coges fuerza para hacer un concierto, en mi caso, ¿no? Era curioso, ¿eh? Sí, yo también hacía para salir una actuación de baile. Ah, el flamenco, ¿no? Sí, flamenco, sí, hacía, sí, escribe carácter kanji hito. El carácter de camarón. Sí, y no. Y ¿Y tú crees que eso funciona? no lo sé. Y que sí. Sí, prueba. Al final nos vinimos a casa porque hacía viento, pero menos mal que nos hemos venido porque está el cielo como que va a llover, como que va a hacer tormenta. O sea, esta noche seguro que va a haber truenos y cosas. Eso también hay una superstición, que hay trueno, tú tienes que esconder de tu ombligo, porque... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo es? Tienes que esconder. ¿Taparte el ombligo? Sí. Es que no sé yo qué es peor, si relacionar el váter con tener un hijo o los truenos con el ombligo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Sigo internet enseñando la barriga, te pones mal la barriga. Se te pone mal la barriga. Sí, cuando hay troneo, también cuando hay troneo, Otra vez. cuando hay troneo, troneo llena y trueno, cuando hay trueno, cuando trueno, Otra palabra nueva. Perusa. Olvidad perusa, que ahora llega trueno. trueno, O turneo. troneo ¿te nani? Nada, tú te lo has inventado. Cuando hay trueno es mejor que te pones agachado porque se cae en trueno El rayo, ¿no? el rayo. Para que no te caiga el rayo, vale. Si estás alto, Como yo. se cayó. Se cae el rayo. No, lo que pasa es que estoy perdiendo la voz, Dios mío. Me parece que lo vamos a dejar Lo aquí, ¿eh? siento. De verdad, lo sentimos mucho. Primero porque el viento nos ha fastidiado el vídeo de hoy. O sea, era imposible grabar fuera, ya lo habéis escuchado, ¿no? El viento. Y además mi voz tampoco está muy bien para hacer un vídeo largo y explicativo de algo, ¿no? A ver si se pone bien la garganta de Ernesto. Por lo pronto me voy a tomar una medicina de esta yuca. Si os ha gustado este vídeo, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!
estar contigo y hacerte el amor. El dios del bate. Wow. El dios del bate. ¡Oh! Estar contigo y hacerte amor. El dios del bateo. No sabe. No sabe. Adiós. Oh, Dios. Lo siento. El dios de la papelera ha muerto.